Gracias, señora Presidente o Presidenta, que de ambas maneras es castizo. Yo quiero complementar, más que profundizar, los temas tratados con mucha propiedad por los ponentes de la ponencia negativa, por la doctora Maritza, por el doctor Carlos Felipe, en aspectos de la política, que es en lo que yo me muevo. Este proyecto que estamos estudiando, señora Presidenta, informa que como se quiere preservar la vida, la salud y el ambiente de todos los habitantes del territorio nacional frente a los riesgos que representan la exposición al glifosato, así dice textualmente, entonces se va a prohibir el uso de esa molécula. Ahora, el proyecto hace distinciones, no pretende extender la prohibición a todos y para todo. No va tan lejos, quiere desterrar a medias la molécula abominable para cuando ataca la coca. Pero si la molécula beneficia a los alimentos, ya no es abominable, sino que obra en favor del bien común, es humanitaria, y entonces para eso sí no se prohíbe. Ahora, como el 95% del glifosato que se usa en Colombia bombardea malezas en cultivos lícitos, el 95%, a esa actividad, entonces no la fulmina el proyecto de ley, solo va por el 5% que están usando para erradicar la peor plaga que hay en Colombia, que es la de los cultivos de drogas ilícitas. Para esos cultivos sí que no se podrá usar. Queda completamente prohibido para la implementación, como dice el proyecto, de la Política Nacional de Drogas, componente de lucha contra las drogas ilícitas, para las modalidades de aspersión aérea y fumigación manual, solamente para eso. Del total del glifosato usado en Colombia, el 95% lo asperjan, y la palabra es apropiada, utilizada como sinónimo de aspersión y como sinónimo también de fumigación, porque recuerden ustedes en las iglesias cuando las ceremonias de funerales, que el sacerdote con el hisopo asperjaba el catafalco. Esa es una palabra correcta que se puede usar sin temores para estas discusiones. Entonces, el 95% del glifosato lo asperjan los agricultores y ganaderos. A esos, por ejemplo, no les prohibirán porque los algodoneros utilizan en 100% el pesticida para su trabajo, ni el productor de maíz, a los que les cantó mi paisano Gregorio Gutiérrez González, ni a los arroceros que demandan el 95% de pesticida con el glifosato, ni a los criadores de vacas y de caballos que lo utilizan en un 50%, ni a las plantaciones de banano o de cañaduzales que lo utilizan en un 75%. Ahora, ni qué decir los caficultores, como acaba de narrar detalladamente Carlos Felipe, que lo utilizan en el 50%. Son, para ellos es un producto protector de sus cosechas. Y aclaro, para contradecir a alguien que intervino acá, el banano, el arroz, por ejemplo, algunas plantaciones de maíz se asperja con avionetas, no es una fumigación de jardinería. Ahora, tengo que hacer una aclaración fundada en hechos constatados. En el debate al glifosato, el meollo no es la peligrosidad o la inocuidad de la molécula. No es el medio ambiente ni la salud. Yo les había mencionado en un debate anterior este libro que publicó la Universidad de Antioquia, que no creo que sea sospechosa de estar publicando libros de extrema derecha. Mentiras descaradas y la ciencia. ¿Cómo no tragar entero todo lo que dicen los medios sobre el calentamiento global, la salud y demás controversias científicas de actualidad? Y se refiere específicamente al glifosato, un herbicida que se aplica a muchos cultivos que han sido genéticamente modificados para resistirlo. Y hace un análisis sobre la posible inocuidad, pero bueno, eso es un asunto científico que yo no soy el que la va a tratar.
El verdadero tema del negocio es el negocio del narcotráfico. Como lo dijo Carlos Felipe, él dice que 15.000 millones de dólares. La verdad es que las cifras que yo he oído, o tal vez de pronto porque eran las del año pasado, es 14.000 millones de dólares. Ese es el tema. Desde el 2002 y hasta el 2012, la guerra de Colombia contra el narcotráfico, que fue dolorosa, cruenta y costosa, lo reconozco, nadie se atrevería a negar que no fue exitosa. Certificaciones internacionales que coinciden que en el 2012 ya había apenas 48.000 hectáreas sembradas de coca. ¿Cómo decir que no era exitosa? Si se había comenzado en el 2012, en el 2002, perdón, con 168.000 hectáreas. Ya se veía la luz al final del túnel. No era una guerra fallida. Ahora, en el 2015, otra vez, con un cambio de política extremo, y lo dicen las cifras nacionales reconocidas por el gobierno de la época y las cifras internacionales, Colombia volvió a inundarse de coca, 220.000 hectáreas, el mayor crecimiento de la historia. ¿Qué pasó? Es lo que nos toca explicar a los que hacemos análisis político, a los que estamos en el Senado, a los que están en el gobierno, incluso a los jueces que se involucran en este tema, en el estudio. A finales del 2012, los delegados de las FARC y del gobierno Santos en La Habana elaboraron un documento que llamaron Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. Ese es el documento de política que se está aplicando. Es este. Tiene más de 20 páginas. Es el rosadito en la publicación que hizo la propia Presidencia de la República. Este documento parte de una premisa, que es una guerra perdida. Y se considera, lo dice textualmente, que en todo caso la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas es un proceso dinámico que debe responder a los consensos de la sociedad y de la comunidad internacional, para lo cual es necesario abrir espacios de reflexión. El acuerdo es un prolegómeno para una política de legalización unilateral, como la que dicen que acabaron de aprobar en la Comisión Primera. ¿Por qué lo digo? Porque ahí mismo en este documento, unas páginas adelante, se dice que se harán ajustes normativos para permitir renunciar de manera transitoria al ejercicio de la acción penal y proceder con la extinción de la sanción penal, referida obviamente a cultivadores, pero en general no hace esa aclaración. Entonces, en el acuerdo y en el discurso gubernamental a partir del 12, se dejó de hablar de crimen, de persecución al crimen, de lucha contra la droga. Se pasó a una política completamente diferente y por eso también de 48.000 hectáreas certificadas a 220.000 hectáreas, con un agravante. Que una de las partes redactoras de este documento era parte interesada en la definición de la política, porque estaba atenta a sus resultados propios. Recordemos que es que uno de los redactores de este documento es Iván Márquez. Yo recuerdo que a posteriori, con un tufillo filisteo, como decían los filósofos del siglo XIX, sobre la hipocresía, el general Naranjo, ex vicepresidente de Colombia, vino a contarnos hace poco que negociadores como Iván Márquez y Santrich se habían reunido en Cuba con subalternos suyos como Romaña y como el Paisa. Y contó el propio general Naranjo que una vez iniciada la nueva política, que es desde 2012, insisto, la política contenida en este documento, también apuntalada por una sentencia posterior de la Corte Suprema de Justicia. He de reconocer que con base en eso Márquez le ordenó a Romaña desplazarse a Tumaco para coordinar la erradicación, entre comillas, cual se fue a coordinar la siembra de coca.
Y yo no le niego a Romaña virtudes ejecutivas, ni a Iván Márquez ingenio táctico, porque es que en 2015, en Tumaco, según información oficial, en un solo municipio de Colombia, ya había tantas hectáreas de coca como todas las que tenía Colombia al principio del proceso, es decir, en 2012. Entonces, de esa manera Colombia terminó siendo un estado cocalero. Se incrementaron siembras, se acabó la persecución, hubo una extraña legalización o legitimación de las siembras, todo fundamentado en este documento al que me estoy refiriendo, de manera principal redactado por Iván Márquez, uno de los principales jefes de carteles de la droga en Colombia. Ahora fue una expansión de cultivos con unos protagonistas arrasadores, criminales, soberbios por lo demás. Márquez, negociador y senador electo. Senador electo. Los carteles mexicanos que comenzaron a pavonearse por salones y por bancos de Colombia y de Panamá. El cartel del Golfo que se dedicó a tomar poses de fuerza política antiestatal y de fuerza beligerante. El ELN, que se enriqueció de una manera asombrosa con lo que financia atentados y movilizaciones, como él lo reconoció el mismo Uriel en su última entrevista. Ahora, se ha hablado aquí de abandonar aisladamente la política mundial contra las drogas. A mí me parece que eso es un desatino. Dijo el senador Robledo, creo, que el primer gran pensador mundial sobre la guerra contra las drogas oponiéndose fue Milton Friedman. Yo le doy un dato mejor y consta en un documento que es de colección, el Malpensante número 25 del año 2000. Allí están los textos de los grandes pensadores que se oponen a la guerra contra las drogas, porque no se oponen aisladamente, sino como una política en contra de la política norteamericana y europea. Y ahí está un documento que, en mi opinión, es el mejor de todos. Alberto Lleras Camargo. Alberto Lleras Camargo. Pero Alberto Lleras Camargo nunca propuso una política aislada de Colombia. Alberto Lleras Camargo murió en el año 1990, perdón, y lúcido. Por lo tanto, habría escrito, nunca lo propuso. Es que prohibir el glifosato es abandonar la lucha contra el narcotráfico, por eso me parece tan grave esta propuesta. Y los efectos que un país lo haga se me parecen mucho a la política de Chávez en el 2007, expulsó a la DEA. Le declaró que la guerra contra el narcotráfico era una política imperialista. ¿Y qué hizo? Estimuló la fundación o la formación o el fortalecimiento, si ya existía, del cartel de los soles en su propio régimen. Deslegitimó completamente el Estado venezolano y preparó lo que rige hoy, una persecución judicial de Estados Unidos y de Europa contra las cabezas de ese régimen, a las que tildan de líderes del crimen organizado, al presidente de Venezuela, al presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. Ahora, hay un lobby cocalero mundial y su primer objetivo es la muerte del glifosato para evitar la muerte de los cultivos. Carlos Felipe se preguntaba cuál es el porcentaje de la coca que exporta, digamos, la participación de Colombia en el negocio global de la coca. Los 14.000 millones se refieren al negocio de Colombia, pero ¿cuál es la participación de Colombia en el negocio mundial de la coca? Él dijo que el 80%. En el 19 se hablaba, con estadísticas internacionales, del 70%, de esa economía que, repito, para Colombia más o menos representa 14.000 millones de dólares. Ahora la discusión pues claro, si se prohíbe la fumigación en el país que participa con el 70% de semejante asunto, pues se va a matar la lucha contra la droga, particularmente contra la coca. Entonces, en mi opinión y en la opinión del presidente Duque y en la opinión del
de nuestro partido y de muchos observadores serios, el tema no es el herbicida. Ambientalistas oponiéndose a que los cultivos sean asperjados. Si tuvieran verdadera conciencia, pondrían el grito en el cielo con la siembra de 200.000 hectáreas más, que como lo explicó muy bien el senador Alejandro Corrales, demanda por cada hectárea más o menos otra hectárea para la luminosidad y para todo lo que eso, y además porque ellos van avanzando, cuando les erradican, inmediatamente siembran más. Si fuéramos, si esto fuera un tema de ambientalistas, el grito en el cielo estaría puesto en la destrucción de selvas y de bosques, y entonces demandarían arreciar con más fuerza la lucha contra la siembra. Ahora, les escocería el alma saber que los carteles mexicanos, que el Golfo, el cartel del Golfo, el Grupo de Márquez, el ELN, meten a la naturaleza las cantidades que dijo Carlos Felipe, citando al presidente Duque, de ácido sulfúrico, de amoníaco, de ácido clorhídrico, de gasolina, de cemento. Eso sí, escuece el alma. Incluso les anticipo esto muy interesante. Está por aprobarse o negarse en la agencia competente en los Estados Unidos un pesticida orgánico. Vamos a ver, entonces, si con el pesticida orgánico también va a haber la misma oposición. Yo anticipo que sí. Porque es que los ambientalistas de verdad son los que se estremecen con la tecnología que importan los carteles para acrecentar cosechas y para acrecentar su rentabilidad y para expandir cultivos. Se estremecen al saber que la confianza que les dio a los traficantes la nueva política del 2012 en adelante con la firma de este documento, que los animó a destruir hectáreas en el país. Ahora, nos hablan entonces, y yo veo como que lo dicen en serio, de que lo hagamos manualmente. Unos dicen no, que debe ser voluntariamente. Pero voluntariamente no estamos viendo los resultados, pero manualmente. ¿Saben cuál es la velocidad calculada de la erradicación manual? 2.3 hectáreas por día, versus 120 hectáreas por día con la aspersión. Y los costos son diametralmente diferentes. De 4.8 millones de pesos que cuesta erradicar hectárea por aspersión terrestre, se pasa a 1.8 mediante la aspersión aérea. Ahora, la erradicación manual, en sus varias formas, también la neutralizan. ¿Y cómo la neutralizan? La neutralizan con minas antipersonal, con francotiradores. La prueba está en los asesinatos de miembros de la fuerza pública y erradicadores asesinados y heridos. De manera que yo llamo a esta comisión a que vote negativamente este proyecto por las razones técnicas que dijeron los ponentes, los compañeros que me antecedieron y por las razones políticas que yo acabo de enunciar. Muchas gracias, señora presidenta.